El colesterol es un tipo de grasa imprescindible para el normal funcionamiento de todas las células del cuerpo. Su presencia en el organismo es de tal utilidad que hasta un 75% es sintetizado en el propio hígado, mientras el otro 25% lo incorporaremos a través de los alimentos. De manera que es muy importante tener colesterol. El problema para la salud comienza cuando tenemos niveles de colesterol muy altos o tenemos un desequilibrio entre el llamado colesterol bueno, o HDL, y el llamado colesterol malo, o LDL. Cuando el LDL aumenta demasiado, comienza a depositarse en las paredes de las arterias, dando comienzo a un proceso de arteriosclerosis que puede comenzar en la segunda década de la vida y puede comenzar a dar problemas luego de la tercera o cuarta década, según lo que hagamos a favor o en contra de nuestra salud. Afortunadamente disponemos de fármacos muy efectivos para controlar los niveles elevados de colesterol, pero la alimentación saludable es la mejor manera de mantenernos sanos, aunque no debemos descuidar una actividad física regular, el abandono de hábitos adictivos, un adecuado manejo del estrés cotidiano y un sueño reparador no menor a 7 horas diarias. Y es a raíz de que parece que en los carnets de salud el colesterol está muy elevado entre la franja etaria de los 30 a los 40 años y eso preocupa y es por eso que estamos hablando del colesterol con nuestro amigo y médico, el doctor Jorge de Paula. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Sole, y además empezamos en el mes que comienza la Semana del Corazón, sí, que va a ser ahora fin de septiembre, o sea que estamos a un mes. En el mes para hablar y tratar de corregir todas las malas conductas. Entonces, a reforzar la voluntad para luchar contra los problemas del colesterol y los cardiovasculares. Jorge, en este primer tape que tú nos armaste, se decía que es como lo que uno ya empieza teniendo mal conceptuado. El colesterol no es malo en sí mismo. No, el colesterol es imprescindible para el organismo humano. O sea que el que dice no tengo colesterol... No... Claro, en realidad deberíamos decir no tengo colesterol malo elevado. Ahí va. Así como diciendo, yo no tengo presión o no tengo estrés. No, todos tenemos que tener estrés, tenemos colesterol y tenemos presión. El problema está sobre todo cuando hay el desequilibrio o el colesterol está demasiado aumentado, el colesterol malo, que es el LDL, y el colesterol bueno, que es el HDL, está muy bajo. ¿Y cuál es el nivel óptimo que tenemos que tener? ¿Hay un coeficiente que hay que sacar o hay valores fijos? Sí, eso fue cambiando. Empezamos con el colesterol total en los primeros chequeos. Ahora se está tratando de ver la relación, sobre todo, y especialmente es muy importante los niveles, que esos hay que recordarlos, como mi número de cédula, mi número de teléfono o el día que yo nací. Que es cuánto es mi colesterol bueno, tiene que estar más de 50. El HDL más de 50. Ahí no hay límite, ¿no? Si el colesterol bueno está alto, está bien. Cuanto más alto, mejor. Mejor, bien. El HDL cuanto más alto, mejor. Una bendición que uno tiene si naturalmente tiene el colesterol, el HDL alto. El otro es el problema. Y el colesterol, el LDL, de preferencia, menos de 100. Si una persona aún no ha tenido un evento cardíaco o no tiene antecedentes cardiovasculares, menos de 130 se tolera, y si no, menos de 100, y si está tendiendo a bajarlo a 70. Vamos a ver un video que muestra las bondades y las maldades del malo y las bondades del colesterol HDL. Lo vemos entonces. Las partículas de colesterol fluyen por la sangre para ayudar a reparar las membranas de células de todo el cuerpo, pero también están implicadas en la creación de la placa. Sabemos desde hace décadas que la gente con el colesterol alto sufre un mayor riesgo de enfermedades coronarias, pero hasta hace poco no sabíamos cómo funcionaba. El colesterol entra y sale de las células del cuerpo de dos formas distintas. Las partículas LDL llevan el colesterol a las células, incluidas las de las coronarias. Y las partículas HDL sacan el colesterol de las células. El peligro procede del colesterol LDL. Cuando se acumula demasiado en las paredes arteriales, los glóbulos blancos acuden al rescate como si se tratase de un invasor. Se lo tragan y desencadenan una serie de reacciones que culminan en la formación de la mortal placa.
Los científicos llaman a esta movilización del sistema inmunológico respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es muy importante y nos defiende de invasores extraños como los virus y las bacterias. Pero cuando nos exponemos a la hipertensión y al colesterol malo, nuestra amiga, la respuesta inflamatoria, se convierte en una enemiga que fomenta la enfermedad. Bueno, ahí estaba la explicación. ¿Cómo es la relación entre esa placa que se va armando y los niveles nuestros de colesterol? ¿Se potencian? ¿Cómo es? Bueno, justamente, cuanto más colesterol malo tengo en sangre, el LDL, más la posibilidad de que pase hacia adentro, y especialmente cuando está condicionado por otros factores que generan que pueda pasar más fácil. La persona si tiene hipertensión no controlada, si tiene diabetes, etc. Y a su vez, una vez que pasa el colesterol malo, el LDL hacia adentro, el nivel de HDL, de acuerdo a cómo lo tengamos, va a poder sacar más o menos. Pero a su vez, el LDL o el colesterol malo, adentro de la arteria, de la pared de la arteria, tiene que oxidarse. Y ese fenómeno de oxidación es el que empieza a generar esa placa de ateroma que es como una bomba de tiempo. Y ese fenómeno de oxidación todavía tenemos otra instancia para poder disminuir o bloquear, que son los antioxidantes. La sana alimentación, con sobre todo los alimentos, las frutas, los vegetales con mucho color, son los que tienen poderosos antioxidantes que si están circulando en sangre pueden disminuir o limitar esa oxidación del colesterol malo dentro de la pared de la arteria. ¿Y ese colesterol puede desaparecer? Bueno, nosotros el conocimiento va cambiando con los nuevos avances de la tecnología que nos pueden mostrar qué funciona en vivo e indirecto en humanos con resonancia magnética nuclear o con otras imágenes más modernas. Y lo que en la década del 90 decíamos que las placas no regresaban, ahora se ha demostrado que existe regresión. Hay unas imágenes ahí que vamos a ponerla en un video que habla justamente de que todos tendríamos que tener muy claro lo que es la progresión de esta placa de colesterol. Esa placa, miren, ahí hacia la derecha circulan los glóbulos rojos, esa es la luz del vaso, y hacia afuera la pared de la arteria. Y la placa empieza a crecer lentamente en el correr de los años. Esa placa empieza muy diminuta en la adolescencia, cuando los chicos tienen muchos factores de riesgo. Pero en la década de los 20, en la década de los 30 sigue creciendo y en un momento determinado, como un iceberg que va a emerger, fíjense cómo lesiona la membrana, que tenía una membrana fibrosa que evitaba que se fuera hacia la luz del vaso. Cuando sucede eso, fíjense en este momento, es como un parto de sustancias muy trombogénicas que es lo que pone la situación crítica. Una placa que estaba creciendo lentamente se complicó. Ese es el momento crítico que es el que tenemos presente cuando bruscamente la enfermedad cambia su sintomatología. Ahí va a empezar el Angor, ahí se va a volver sintomático, ahí va a empezar a avisar. Mientras crece durante décadas, no avisa, silencioso es. Y lo podemos detectar con los controles, los chequeos de colesterol. Los chequeos de colesterol que son con sangre, es en sangre. El examen básico ya incluye el colesterol. Me refiero al examen que te hacen en el carnet de salud. Exactamente. Y a su vez, cuando nosotros, aparte de tener bien el colesterol, tenemos que tener controlado todos los otros factores de riesgo que contribuyen a que se forme esta placa. La diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, la circunferencia abdominal es clave, hacer ejercicio, controlar el estrés de la vida cotidiana a límites que no pasen, que no se vuelva un estrés crónico, y como vimos también el pasado jueves, las horas de sueño que deben ser entre 7 y 8 horas, porque si no también generan trastornos, sea en el metabolismo de los hidratos de carbono, sea en la presión o sea también en todos los mecanismos metabólicos que tenemos de defensa del organismo. Tenemos, cuando esa placa se vuelca a la arteria, ¿es cuando ya es inevitable el infarto? Ahí es probable, pero ahí todavía el organismo va a poner en marcha el último mecanismo para tratar de defender al cuerpo de que pase algo grave. Por eso es que ahí o se va a formar el trombo. Si se forma el trombo ocluye y da un infarto. Si el trombo no se forma completamente, sea porque la persona, en el caso que ya tenía antecedentes,
Ahí por eso es que indicamos la aspirina a los pacientes que tienen indicación formal, porque la aspirina evita que la primera etapa para formación del trombo es la agregación de las plaquetas y la aspirina evita esa agregación. Entonces, la aspirina justamente es clave en ese momento para la persona que tiene su indicación. No por esto hay que empezar a tomar aspirina para proteger. Esa es una buena pregunta, porque hay mucha gente, sobre todo gente mayor, que dice, tomo aspirina, me lo recomendó el médico. Si lo recomendó, tiene indicación, lo tiene que tomar, no precisa hacer una aspirina de 500, con una aspirineta de 100 alcanza. La protección se alcanza ya con 75 miligramos, la aspirineta o la cardioaspirina tiene 100, ya está protegida. No es una aspirina entera tampoco. Pero a su vez, ahí sí, si no tienen, ahí el fenómeno que primero empezó con esa placa de colesterol, de grasa, que es un ateroma, después el organismo genera una capa fibrosa para evitar que se abra hacia la luz de la arteria y genera esa complicación, una placa fibrótica, esclerótica, ahí hablamos de ateroesclerótica. Y cuando se abre y se rompe en la luz de la arteria, genera un proceso trombótico, ahí hablamos que es un proceso aterotrombótico el que termina dando el infarto. Pero la prevención empieza ya en las primeras etapas de la vida, la prevención empieza en la infancia con los hábitos de alimentación y los hábitos de vida, porque lamentablemente esta es una enfermedad de los estilos de vida actuales, está potenciada con toda la forma como vivimos y sobre todo relacionar el crecimiento de esa placa de colesterol, esa bomba de tiempo que va creciendo, relacionarlo con el momento de la alimentación. Bien. Y vamos a ver ese video entonces, vamos a ver entonces que está muy video explicativo. Pero los ataques al corazón suelen producirse más a menudo por la placa que no sobresale, sino que permanece escondida en las paredes de la arteria. Una de las cosas que más asustan de la enfermedad coronaria es que puede permanecer silenciosa mucho tiempo. Se puede acumular placa en la coronaria que no causa ningún problema ni síntomas y ni siquiera da positivo en una prueba de resistencia, pero de repente se rompe y provoca un coágulo de sangre que obstruye el resto de la arteria y es la causa más común de ataque al corazón. Todas las placas son peligrosas, pero algunas son inestables y están siempre a punto de romperse. Los científicos tratan de identificar las placas inestables y los médicos ayudan a los pacientes a minimizar el riesgo. Bueno, ahí tienen lo que les puede pasar. Sí, bueno, y lo importante es que la fascinación también de los médicos, la medicina y del público en general es el evento crítico, es la tomografía computada o me hice un cateterismo. Y la dificultad es poder relacionar que eso es el evento final de algo que comienza que se muchas puede décadas evitar, antes, que se puede evitar cuando estamos frente a la comilona, cuando estamos frente a las grasas, los embutidos, la fritura. Me decías que te parecía muy interesante una de las cosas que había dicho el diputado José Maía. Sí, hoy. justamente que educar es aprender a tener límites. Y en educación sanitaria, en educación en salud, tenemos que ponernos los límites. Límites, disciplina y exigencia, que no quiere decir estudiar 14 horas en un colegio, sino ponerse límites a uno. Exactamente, me los impongo no porque me lo dice el doctor o no porque me lo está recalcando mi señora, porque yo conozco las consecuencias de esto y si quiero la vida, quiero estar sano y poder disfrutarlo y no perder calidad de la vida. Bien. Y entonces poniéndonos los límites, autoimponiéndonos, seguramente vamos a tener salud por muchos más años. Jorge, muchísimas gracias. Nos reencontramos entonces en breve.